Muy buenos días, mi nombre es Sandra Elizabeth Ardila. Bueno, hoy vengo a compartirles una enseñanza, una prédica. Bueno, cuando la doctora Alicia Navarro nos colocó esto como examen final de su materia, vi una buena oportunidad para poder hacer algo que Dios me inquietó a hacer hace unos meses, cuando tenía un problema y una dificultad bien grande en mi vida que no sabía qué hacer. Y solamente un día Dios me dijo, deja a Dios ser Dios. Y pude entender lo que Dios me dijo y me inquietó a hacer una enseñanza y algo que iba a enseñarme a mí misma muchas cosas, y hoy quiero compartirla con ustedes. Bueno, el título de mi enseñanza, de mi prédica, es Deja a Dios ser Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de permitir que Dios actúe en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Muchas veces nos aferramos a quererlo controlar todo, pero es esencial recordar que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En el Salmo 46:10, la palabra de Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. En esta cita bíblica podemos ver cómo, aquí está hablando Dios mismo, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, que será exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Cuando estamos viendo esto, está hablando de alguien soberano, de alguien todopoderoso. Y sabemos que nuestro Dios es soberano y es todopoderoso. Tenemos que reconocer primeramente la soberanía de Dios. Si nosotros queremos dejar a Dios ser Dios en nuestra vida, tenemos que reconocer su soberanía. Vamos a ver qué quiere decir la soberanía de Dios. La soberanía de Dios quiere decir que Él es la autoridad suprema, que es el poder absoluto, que Dios tiene poder absoluto en toda la creación. Es la capacidad para gobernar y controlar todo lo que existe. Es la autoridad para establecer su voluntad en la tierra. Cuando nosotros vemos esto, podemos darnos cuenta qué tan grande y poderoso es el Dios que nosotros, el Dios en el que nosotros creemos. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios siempre en nuestra vida. Tenemos un ejemplo en la Biblia que tiene que ver con Job. Si todos conocemos la historia de Job y sabemos que Job fue un hombre que sufrió dificultades de todo tipo, que él sufrió la muerte de sus hijos, sufrió la pérdida de todas sus posesiones, todos sus hijos murieron, perdió sus tierras, perdió sus riquezas y ya por último su salud, porque todos sabemos que al final a Job lo invadió una sarna en todo su cuerpo que lo hizo ya, mejor dicho, llegar como que aquí estoy, pero él nunca renegó de Dios y siempre él creyó en la soberanía de Dios. Y Job 42 dice, Job 42:2 en la palabra dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios reconocía la soberanía de Dios, y a pesar de todo lo que le sucedió, él siempre le dejó el control a Dios y dejó que Dios fuera Dios en su vida. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que Dios le restituyó todo lo que Job había perdido. Dios le devolvió sus hijos, tuvo otros hijos. Dios le devolvió sus riquezas y no lo que tenía, sino mucho más. Dios le restituyó su salud. Y Dios tomó el control de toda la situación de Job e hizo lo mejor para él. En nuestras vidas, ¿cómo podemos reconocer la soberanía de Dios? La manera de reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas es a través de la oración y la meditación en su palabra, entregando nuestras preocupaciones, nuestros problemas y nuestras dificultades a Él. Esta es la manera de reconocer la soberanía de Dios. Orando, diciéndole: Señor, yo reconozco que tú eres soberano en mi vida, que tengo esta dificultad. La misma palabra nos invita dice que venid a mí los que estéis trabajados, cansados y cargados, que yo os haré descansar. Dios nos dice eso en su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar nuestra ansiedad, tomar nuestras dificultades, nuestros problemas, entregárselas a Dios, descansar en Él
y dejar que Dios sea Dios y que sea Él quien actúe en nuestra vida para que sea Él el que siempre va a dar la mejor solución a cualquier problema que tengamos, no importa de qué índole sea, si sea de carácter económico, de índole familiar, de índole de salud, no importa el problema que sea, Dios siempre va a traer la mejor solución para nosotros, la mejor, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y siempre las soluciones van a ser buenas para nosotros porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y además va encaminada a llevarnos a cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Tenemos que ver la importancia de soltar el control. El deseo humano es controlar. Muchas veces creemos que tenemos el control sobre nuestras vidas, pero esto nos lleva a la ansiedad y al estrés. Cuando nosotros nos cargamos con cualquier situación adversa que tengamos, vamos a dejar de dormir, vamos a dejar de comer, vamos a estar todo el tiempo pensando en eso, buscando una solución y a lo mejor acudiendo a soluciones humanas que son las nuestras, con las cuales muy seguramente nos vamos a equivocar, porque siempre nosotros vamos a actuar en nuestra angustia, en nuestra desesperación por el problema que sea un problema de salud, un problema económico, cualquiera que sea, siempre vamos a actuar en nuestra desesperación y vamos a querer buscar soluciones humanas que solamente pueden llevar a que las cosas se empeoren, porque Dios sí hace las cosas perfectas, nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo. Entonces, por ese motivo, nosotros debemos soltar el control. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Miremos lo que sucedió con Moisés. Moisés intentó tomar el control al matar al egipcio, porque él mató al egipcio, pero tuvo que aprender a esperar en Dios y tuvo que aprender que las soluciones no son en sus fuerzas, sino que Dios era el que tenía la solución a eso. Pero él lo quiso hacer a su manera. Eso lo encontramos en Éxodo 2, 11 al 15. Y dice la palabra: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí hay un claro ejemplo de cuando nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera, en nuestra carne, en nuestra humanidad. Las cosas terminan enredándose, terminan siendo malas porque no dejamos que Dios sea Dios. A él no le correspondía ir a hacer justicia por sus propias manos. Fue un impulso que él sintió y hizo eso, mató al egipcio. ¿Y qué le tocó hacer? Huir, irse para la tierra de Madián y complicó todas las cosas. No tenía por qué haber sucedido así. Él debió haber dejado que Dios fuera Dios y no hacer las cosas como él pensó que las haría, porque en realidad no hizo las cosas bien. Tenemos que intentar identificar las áreas en nuestras vidas donde estamos intentando tomar el control al enfrentar los problemas y la dificultad. ¿Qué pasaría si dejáramos todo en manos de Dios? La confianza en Él puede liberarnos del peso de tratar de buscar soluciones que muchas veces no tenemos en nuestras manos y tampoco serían las mejores, pues no tenemos el poder de cambiar muchas cosas, pero Él sí lo tiene de manera absoluta, pues Él es todopoderoso. Esto nos enseña que debemos saber que Dios es soberano, es todopoderoso y que nadie como Él puede solucionar nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras cargas, todo lo que nosotros estemos pasando en algún momento de nuestra vida. Nadie como Él, nadie lo va a poder hacer como Él. Ya cuando estamos convencidos de esto, lo único que nos queda es dejar que Dios sea Dios, que Él tome el control, que sea Él quien solucione todos nuestros problemas. Descansemos en Él, entreguémosle todo a Él y no intentemos entregar las cargas y volverlas a quitárselas, porque no va a pasar nada. Tenemos que dejar a Dios ser Dios y hacer su tarea en nuestra vida cuando nosotros le entregamos todo a Él.
Tenemos que permitir que Dios actúe. Dios siempre va a tener un plan perfecto. Jeremías 29:11 dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Eso nos muestra cómo Dios siempre va a tener pensamientos buenos para nosotros. Dice que son pensamientos de paz y no de mal. ¿Y cuál es el fin que nosotros esperamos de cualquier cosa? Pues lo mejor. Entonces dice aquí la palabra que para darnos el fin que esperamos. De seguro Dios lo va a hacer de esa manera. Solo si permitimos que Dios sea Dios y solo si le entregamos todas las cosas a Él para que sea Él el quien tome el control y nos lleve hacia un buen final y hacia un propósito que Él ya tiene para cada uno de nosotros. Un ejemplo bíblico que tenemos en cuanto a permitir que Dios actúe es la historia de David. La historia de David nos muestra cómo a pesar de las adversidades y los obstáculos, él permitió que Dios guiara su vida hacia el trono. Él ya tenía un propósito en la vida de David aún desde niño y era llevarlo a ser rey, llevarlo al trono. 1 Samuel 16 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pues pasar a Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco este es el elegido de Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha ungido a ninguno de estos. No ha elegido a ninguno de estos, perdón. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él, lo hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde ese día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí estamos viendo cómo Dios era todopoderoso y soberano en la vida de David. Cómo desde muy niño ya tenía un plan perfecto para él. Esto nos muestra cómo a pesar de las adversidades, de los obstáculos y de todo lo que haya podido pasar en la vida de David, él lo llevó hacia su propósito. Y siempre la voluntad de Dios para David fue buena, fue agradable y fue perfecta. Entonces debemos permitir que Dios actúe en nuestra vida. Comencemos a orar y a pedirle a Dios que nos muestre su voluntad. Abre tu corazón para recibir lo que Él tiene para ti, incluso si no es lo que esperabas, pues la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Eso está en Romanos 8:28. Entonces, hoy hemos podido aprender la importancia de reconocer la soberanía y el poder absoluto de nuestro Dios. Debemos soltar el control y permitir que Él actúe en nuestras vidas. Te animo a dejar ir tus preocupaciones. Entrégale tus cargas, tus problemas, cualesquiera que sean que estés teniendo. No importa de qué índole, no importa en qué área de tu vida. Ten ánimo a dejar ir tus preocupaciones. Entrega tus cargas a Dios. Recuerda lo que dice Salmo 46:10 y permite que Él sea quien guíe tu camino y tome el control de toda situación adversa que estés viviendo.
En esta tarde quiero que cualquier persona que esté escuchando este mensaje y no haya recibido a Cristo en su corazón, no haya hecho una oración donde confiese con su boca e invite al Señor a vivir en su corazón, pueda repetir esta oración conmigo para que pueda recibir el regalo de la salvación y pueda permitir que se pueda convertir en un hijo de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios, pero cuando hacemos esta oración y confesamos con nuestra boca, pasamos a ser sus hijos y Cristo empieza a vivir en nuestro corazón. Y en ese momento ya podemos estar seguros que Dios va a ser Dios en nuestra vida y va a poder tomar el control de nuestras vidas. Entonces cerremos los ojos y oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y Señor Dios, hoy quiero, Señor, como dice tu palabra, decir con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y con su resurrección, Él me dio el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Padre. A partir de hoy, Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, Señor. Perdona todos mis pecados, Señor, y guía mi vida de aquí en adelante hacia el propósito perfecto que tú tienes para mí. Y oro por todos ustedes para que puedan entregar sus cargas, no importa cuáles sean, no importa el problema que estés viviendo, no importa si tienes un problema de salud, no importa si tienes un problema económico, no importa si tienes un problema en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, no importa. Deja que Dios sea Dios, deja que Dios pueda tomar el control y déjalo que actúe en tu vida. Bueno, y esta es la enseñanza que tenía para hoy. Espero que haya ministrado a su corazón, que haya sido de bendición para sus vidas. Buena tarde.